hacer? Irte con esas, ¿no? ¿Con esas o con otras? Ah, no, con esas no. Durante la época del cine de oro mexicano hubo actores y actrices que brillaron frente a las cámaras, pero detrás del glamour también existieron historias que no podían contarse públicamente. Entre rumores, secretos y pasiones silenciadas. Desde mañana estaré esperando sus cartas. Y qué alegría tan grande cuando las reciba. El nombre de Silvia Pinal aparece ligado no solo a grandes películas, sino también a relaciones que desafiaron las normas de su tiempo. En este video hablaremos de las actrices que, según distintas versiones, habrían sido amantes de una de las divas más icónicas del espectáculo mexicano. Katy Jurado, majestuosa y segura de sí misma, coincidía con Silvia Pinal en actos culturales, representaciones teatrales y galas internacionales, donde varios colegas comenzaron a percibir una cercanía poco común entre ambas. Productores como Gregorio Ballerstein comentaban sobre cenas en sitios exclusivos como el Bellinghausen, donde permanecían hasta que el lugar cerraba, conversando con una complicidad que despertagaba rumores, manos que se rozaban bajo la mesa y miradas difíciles de ocultar. Un maquillista veterano recordaba haberlas visto llegar juntas a un evento de la ANDA. Posaron por separado ante las cámaras, pero se esfumaron en un salón privado donde, según él, las risas se prolongaron hasta la madrugada. Años más tarde, durante una gira cultural por Europa, Silvia alquiló una suite en el Hotel Ritz de París solo para ellas dos, hecho respaldado por facturas que circularon en círculos internos. Empleados del hotel aseguraban que solicitaban desayunos tardíos y que Katy salía de la habitación con el cabello desordenado y una sonrisa evidente. En foros de televisión, camarógrafos notaban cómo Silvia acomodaba el vestuario de Katy con una delicadeza prolongada mientras bromeaba, para que mi diosa quede perfecta. Un asistente juró escuchar a Silvia decirle en voz baja, «Tú eres mi fuerza». En reuniones privadas en las lomas, ambas solían desaparecer hacia jardines apartados y regresar con las mejillas encendidas. Incluso se hablaba de escapadas a una villa en Acapulco, donde llegaban en un Cadillac y se encerraban en una suite frente al mar. Meseros contaban que al día siguiente Katy lucía joyería nueva que, según los comentarios, Silvia le regalaba. Durante un festival en Cannes, Silvia la llevó como acompañante personal, cubriendo todos sus gastos. Fotógrafos afirmaban poseer imágenes de ambas tomadas de la mano, fotografías que jamás se publicaron. En cartas privadas, Silvia habría escrito frases como, «Tus ojos me queman más que cualquier reflector». En giras por Sudamérica también compartían habitación y recibían orquídeas diarias enviadas a nombre de Silvia. Según notas de producción, intercambiaban libros con dedicatorias que servían como pretexto para encuentros discretos, reforzando un lazo que sus círculos más cercanos consideraban demasiado profundo para ser solo amistad. María Félix, la indomable emperatriz del cine mexicano, poseía una presencia tan afilada como su carácter. Entre las muchas figuras que la rodeaban, su relación con Silvia Pinal destacaba por una cercanía que, para quienes trabajaban con ellas, parecía ir más allá de la cordialidad habitual entre dos estrellas. Ante el público todo era elegancia y diplomacia, pero en los pasillos del medio circulaban versiones de un vínculo más íntimo, sostenido en gestos discretos y encuentros cuidadosamente medidos. Testigos recordaban conversaciones prolongadas en galas y exposiciones, siempre en rincones apartados, donde ambas parecían olvidarse del bullicio. En los estudios Churubusco, las visitas de María coincidían con los momentos de descanso de Silvia, y técnicos y vestuaristas observaban detalles de una atención inusualmente delicada, un ajuste en el peinado, una charla en voz baja, sonrisas que rompían la imagen severa de la doña. Durante viajes culturales y festivales internacionales, solían hospedarse cerca, compartir cenas privadas o prolongar paseos lejos de la mirada pública. Colaboradores mencionaban obsequios enviados sin firma, flores favoritas o pequeños estuches con perfumes, señales silenciosas de una comunicación reservada. En reuniones sociales, desaparecían juntas por terrazas o jardines iluminados, regresando con la misma compostura impecable que siempre proyectaban. Quienes coincidieron con ellas hablaban de una complicidad profunda, basada en admiración mutua y una confianza poco común en un entorno dominado por la competencia. Así, entre rumores, silencios y elegancia, la relación entre María Félix y Silvia Pinal quedó envuelta en una atmósfera de misterio que ambas supieron preservar con absoluto dominio de sí mismas. Lilia Prado, pícara, sensual y luminosa, con ese aire travieso que hacía inolvidables sus personajes,
coincidió en distintos proyectos y reuniones sociales con la cautivadora Silvia Pinal. Desde los primeros encuentros, en pasillos de estudio y tertulias organizadas por productores, comenzó a hablarse de una química especial entre ambas, una mezcla de cercanía, admiración y una tensión difícil de definir que llamaba la atención del personal técnico. En una fiesta celebrada en casa de Luis Buñuel, un asistente recordaba haberlas visto conversando apartadas del resto. Silvia sostenía el rostro de Lilia entre las manos mientras sonreía con complicidad, como si el momento quedara suspendido en la penumbra. Durante un viaje a Guadalajara, un productor comentó que reservaron habitaciones contiguas, aunque el ir y venir constante entre ellas alimentó comentarios discretos entre empleados y organizadores. En los estudios Churubusco, varios testigos observaban gestos de cuidado mutuo. Silvia acomodaba el vestuario de Lilia con una delicadeza casi ceremonial, mientras intercambiaban palabras en voz baja antes de cada escena. En cenas privadas en Polanco o reuniones culturales, solían desaparecer por largos ratos en terrazas o salones apartados, regresando siempre juntas, serenas, como si compartieran un lenguaje propio. Durante un festival en Acapulco, Silvia invitó a Lilia a hospedarse en su villa frente al mar. Los trabajadores del lugar recordaban desayunos tardíos para dos, risas nocturnas y conversaciones prolongadas frente al océano. Con el tiempo, surgieron historias sobre regalos elegidos personalmente, libros intercambiados con dedicatorias discretas y encuentros organizados con cautela. Entre rodajes, viajes y reuniones en residencias de San Ángel, la cercanía entre ambas se volvió tema recurrente entre colegas. Más allá de rumores o interpretaciones, lo cierto es que construyeron una relación marcada por la admiración, la confidencia y una complicidad profunda que procuraron mantener lejos del escrutinio público, resguardándola como parte de su vida más íntima dentro de un medio siempre atento a cada detalle. Irma Serrano, la tigresa, feroz como una felina desatada, provocadora con sus escotes vertiginosos, frontal como un disparo y con una energía que incendiaba los escenarios. Estaba casada entonces con un influyente empresario del norte, pero cuando coincidía con Silvia Pinal en actos políticos del PRI, reuniones exclusivas de intelectuales como Carlos Fuentes y cenas en Palacio Nacional, comenzaron a circular versiones sobre encuentros fuera de protocolo, reuniones nocturnas en penthouses y una tensión eléctrica que hacía vibrar el ambiente. Actores de la época aseguraban que la conexión entre ellas era demasiado intensa, demasiado reservada e imposible de disimular. Un locutor de XCW recordaba haberlas visto bailar muy juntas en una fiesta del sindicato, con Silvia guiando a Irma con una mano en la cintura que no se separaba ni al terminar la música. Durante un evento en Monterrey, Silvia le obsequió a Irma un anillo de diamantes con una dedicatoria grabada, para mi tigresa indomable, que ruge solo para mí. Los maquillistas notaban que Irma llegaba a los sets con blusas de Silvia, reconocibles por los bordados únicos en los puños. En fiestas en el Pedregal, organizadas por políticos influyentes, ambas desaparecían en terrazas privadas con vista a la ciudad. Un chofer de confianza juró haberlas llevado a una cabaña romántica en Valle de Bravo, donde pasaron un fin de semana entero sin salir. Al regresar, Irma llevaba un brazalete de oro macizo que Silvia ajustaba en su muñeca antes de cada transmisión. Para profundizar, en cartas privadas encontradas en archivos familiares, Silvia escribía a Irma: «Ven esta noche, mi casa en las Lomas es tuya, y solo tuya». Anabel Gutiérrez, con su imagen fresca y aparentemente inocente, coincidió en numerosos rodajes y eventos con la imponente Silvia Pinal. Muy pronto, maquillistas y cronistas comenzaron a notar entre ellas una cercanía distinta, conversaciones en voz baja, sonrisas compartidas y una atención mutua que no se repetía con otras colegas. Un fotógrafo recordaba haberlas visto en una reunión privada, donde Silvia tomó el rostro de Anabel con delicadeza para decirle algo que la hizo sonrojar. En los estudios San Ángel, técnicos comentaban que Silvia se interesaba personalmente por el vestuario de Anabel, acomodándolo con un cuidado casi íntimo, mientras pedía que sus camerinos permanecieran uno junto al otro sin explicación oficial. Durante un viaje a Veracruz para una premiación, ambas se hospedaron en suites contiguas, aunque el personal del hotel aseguraba que utilizaban solo una. Detalles como desayunos dobles, regalos sin tarjeta y prendas elegidas por Silvia alimentaron los comentarios de quienes observaban aquella relación con curiosidad. En cenas organizadas por productores, preferían mesas discretas. Un mesero decía haber escuchado a Silvia murmurar: «Contigo todo es más ligero», mientras Anabel respondía con gestos de confianza poco habituales en ella.
En festivales y giras, Silvia la presentaba como su acompañante y cuidaba cada aspecto de su estancia. Entre foros, viajes y reuniones privadas, su vínculo se describía como constante y reservado, sostenido por pequeños obsequios, libros dedicados y encuentros lejos del ruido público. Una relación marcada más por la complicidad silenciosa que por las palabras, y que, con el paso del tiempo, quedó envuelta en esa mezcla de afecto, discreción y misterio que tanto caracteriza a las historias no contadas del espectáculo. Dolores del Río, majestuosa y serena, poseía una elegancia que parecía detener el tiempo. Con Silvia Pinal mantenía una cercanía que muchos dentro del medio consideraban más profunda que una simple relación profesional. Coincidían en festivales, recepciones diplomáticas y encuentros artísticos donde las miradas prolongadas y la forma en que buscaban permanecer juntas despertaban discretos comentarios entre colegas y testigos. Un maquillista recordaba haberlas visto en una gala del Hotel Presidente. Mientras todos posaban para las fotografías, Dolores tomó la mano de Silvia con suavidad, en un gesto que parecía más íntimo que ceremonial. Años después, durante una retrospectiva en Los Ángeles, personal del hotel aseguraba que ambas compartían más tiempo del previsto en una sola suite, y que detalles como batas, joyas o arreglos especiales eran enviados por Silvia para Dolores con esmero casi personal. En rodajes y reuniones culturales, la atención de Silvia hacia Dolores era constante. Acomodaba su chal con delicadeza, la observaba con una admiración abierta y le dedicaba frases que algunos técnicos aún recordaban por su tono afectuoso. En viajes y cenas oficiales solían apartarse a conversar en privado, regresando con esa complicidad silenciosa que no necesitaba explicaciones. Con los años circularon cartas y testimonios que hablaban de un vínculo construido entre admiración, confianza y compañía constante. Nunca hubo declaraciones públicas que definieran su relación, pero quienes las vieron juntas coincidían en algo. Entre Dolores del Río y Silvia Pinal existía una conexión especial, reservada, profunda, que parecía pertenecer solo a ellas. Silvia Derbez, luminosa y disciplinada, poseía una dulzura natural que contrastaba con la presencia decidida de Silvia Pinal. Coincidieron en rodajes, actos públicos y reuniones sociales, donde comenzó a percibirse una cercanía que iba más allá de lo profesional. Desde entonces surgieron comentarios sobre largas conversaciones apartadas del grupo y miradas cómplices que llamaban la atención en los sets. Testigos de la época recordaban gestos que parecían revelar una confianza especial. En una gala capitalina, un fotógrafo afirmó haber visto a Pinal tomar del brazo a Derbez mientras le hablaba en voz baja, provocando una sonrisa íntima que duró apenas unos segundos. Durante filmaciones en Estudio San Ángel, miembros del equipo notaban cómo Pinal cuidaba detalles del vestuario de Derbez con una atención poco habitual, como si cada ajuste fuera una forma silenciosa de acompañarla. En viajes de trabajo, la cercanía también se hacía evidente. En una premiación en Acapulco se comentó que ambas pasaban largas horas juntas repasando guiones o conversando lejos del resto del elenco. Personal de hotel recordaba desayunos compartidos a deshoras y salidas discretas antes de los eventos oficiales. En reuniones privadas, solían apartarse a conversar en balcones o jardines, regresando después con una serenidad que muchos interpretaban como complicidad profunda. Durante festivales y giras internacionales continuaron apareciendo juntas, siempre del brazo o presentándose mutuamente con un afecto especial. Entre colegas se hablaba de una relación marcada por la admiración, el cuidado mutuo y una sensibilidad compartida que encontraron refugio en medio de la intensa vida artística. Más que declaraciones abiertas, fueron esos pequeños gestos, constantes y reservados, los que alimentaron durante años la percepción de un vínculo cercano y significativo entre ambas actrices. Meche Barba, la llamada reina del rumbero, magnética con su figura escultural, mirada intensa y una sensualidad que electrizaba los escenarios, coincidió en numerosos eventos artísticos y filmaciones con la poderosa Silvia Pinal. Desde mediados de los años 50, maquillistas veteranos y cronistas discretos empezaron a notar un tipo de cercanía que no encajaba con el trato cordial habitual entre colegas, conversaciones prolongadas en rincones apartados y un lenguaje corporal que alimentó rumores durante décadas. Un fotógrafo de revista relataba que durante una función en el Teatro Blanquita vio a Silvia tomar a Meche del antebrazo mientras le murmuraba algo que hizo que la actriz cerrara los ojos con una mezcla de ternura y nerviosismo. Durante una filmación en los estudios Churubusco, un camarógrafo recordaba que Silvia insistía en revisar personalmente el vestuario de Meche mientras le decía, «Quiero que deslumbres a todos». Con el tiempo,
Otros técnicos notaron que los camerinos de ambas siempre terminaban ubicados uno junto al otro sin explicación oficial. En un viaje a Veracruz para una gala benéfica, un asistente juró que Silvia reservó 2 suites contiguas, aunque empleados del lugar afirmaban que solo se utilizó una. Botones del hotel relataban haber llevado desayunos dobles cerca del mediodía y ver a Meche caminar por el pasillo usando una bata de seda color vino con iniciales bordadas. Durante una cena privada en casa de un productor en Polanco, un periodista veterano aseguró haber visto a ambas en un balcón iluminado apenas por faroles. Meche apoyaba la frente en el hombro de Silvia mientras ésta le acariciaba el cuello. En un festival en Acapulco, Silvia la presentó ante varios invitados como mi compañía predilecta. Un capitán de embarcación contaba que en una de esas noches vio abrazos prolongados en la proa, con risas suaves que el viento arrastraba sobre el mar. En foros de televisión, camarógrafos hablaban de una señal secreta entre ellas, un toque en el antebrazo. Un microfonista aseguraba haber escuchado a Silvia susurrarle, «Contigo descubro mi parte más libre». En una residencia en San Ángel, llegaban por separado y se recluían en un salón con chimenea. A la mañana siguiente, Meche aparecía luciendo collares discretos pero finos. Durante un viaje a Buenos Aires, registros internos mencionaban que compartieron suite en el Hotel Alvear. Empleados afirmaban que recibían ramos de tulipanes rojos y que Meche siempre los retiraba de la recepción. En cartas privadas, Silvia habría escrito, «En tu baile encuentro mi refugio, en tu silencio mi verdad». Meche respondía con notas breves escondidas entre libretos. Además, durante giras por Centroamérica compartían habitación con la excusa de optimizar itinerarios, reforzando un vínculo profundo y emocional. Carmen Montejo, intensa y disciplinada, de mirada firme y presencia imponente, coincidió en distintos proyectos y encuentros culturales con la carismática Silvia Pinal. Desde entonces, maquillistas, directores y asistentes comenzaron a notar una cercanía que iba más allá de lo habitual, silencios compartidos, sonrisas breves que parecían mensajes secretos y una atención mutua que no necesitaba explicación. Un fotógrafo recordaba haberlas visto revisar un guión tomadas de la mano, en un gesto natural que parecía sellar un acuerdo íntimo. Durante una obra, Silvia insistía en acomodar personalmente el vestuario de Carmen, con una delicadeza que sorprendía al equipo. Carmen respondía con una leve sonrisa, distinta a la que mostraba ante cualquiera más. En viajes de trabajo, solían hospedarse en habitaciones contiguas, aunque el personal comentaba que los desayunos se servían siempre para 2 en un mismo espacio. En reuniones privadas, varios testigos las vieron apartarse del grupo para conversar durante horas, como si el tiempo se detuviera alrededor de ellas. Era evidente que compartían algo más profundo que lo profesional, diría después alguien cercano a aquellas producciones. En los foros, técnicos hablaban de señales discretas, un roce en el brazo, una mirada sostenida, pequeñas claves para encontrarse lejos del bullicio. Reuniones en casas particulares, música suave hasta la madrugada y libros intercambiados con dedicatorias personales alimentaron rumores de un vínculo notablemente cercano, pero cuidadosamente resguardado. Cartas que algunos afirmaron haber visto hablaban de admiración, equilibrio y compañía silenciosa. Nada explícito, todo sugerido. Así, entre giras, ensayos y encuentros culturales, ambas construyeron una relación profunda y reservada, mantenida lejos del escrutinio público en una época en la que la discreción era, más que una elección, una necesidad. Elsa Aguirre, dueña de una belleza serena y de una elegancia que parecía surgir sin esfuerzo, coincidió en numerosas ocasiones con Silvia Pinal en ceremonias cinematográficas, rodajes especiales y encuentros organizados por productores de la época. Desde aquellos primeros acercamientos, compañeros de foro comenzaron a notar una afinidad poco habitual, largas conversaciones al margen del bullicio, sonrisas sostenidas más allá del saludo formal y una atención mutua que parecía crear un pequeño mundo aparte dentro del agitado ambiente del espectáculo. Un asistente de dirección recordaba que, durante una entrega de premios en el Teatro Iris, ambas permanecieron dialogando en un palco lateral mientras el resto de los invitados circulaba por el vestíbulo. Parecía que el tiempo no corría para ellas, diría años después. En los estudios Churubusco, maquillistas comentaban que Silvia se acercaba con frecuencia al camerino de Elsa bajo el pretexto de revisar detalles de iluminación o vestuario, aunque luego permanecían conversando durante largos minutos, en un tono confidencial que despertaba discretas miradas entre el personal. Durante un viaje promocional a La Habana, miembros de la comitiva observaron que preferían compartir mesa en cenas oficiales y prolongar los paseos nocturnos por los jardines del hotel.
Un Botones afirmaba haber llevado repetidas veces café para dos a la misma habitación, aun cuando las reservas figuraban por separado. Detalles como pañuelos elegidos con especial cuidado, flores enviadas sin tarjeta o libros intercambiados con dedicatorias personales comenzaron a alimentar comentarios entre quienes seguían de cerca aquella relación. En reuniones celebradas en casas de San Ángel y Coyoacán, algunos invitados recordaban verlas apartarse hacia terrazas o bibliotecas silenciosas, donde conversaban lejos de la música y las luces. Al regresar, lo hacían con una serenidad compartida, como si hubieran sellado acuerdos invisibles. Un fotógrafo de la época relató haber captado una imagen espontánea en la que Silvia acomodaba un mechón del cabello de Elsa antes de una sesión, gesto que ambas tomaron con naturalidad, pero que otros interpretaron como señal de una cercanía entrañable. Con el paso de los años, su vínculo fue descrito por colegas como una relación sostenida en la admiración mutua, la confianza y un afecto discreto que ambas supieron resguardar. Nunca hubo declaraciones públicas ni explicaciones necesarias, quedaron, en cambio, los recuerdos de encuentros constantes, viajes compartidos y una complicidad elegante que, como tantas historias del cine de aquella época, permaneció envuelta en reserva, insinuada apenas en gestos y memorias de quienes las vieron coincidir. Columba Domínguez, intensa y de carácter indómito, poseía una presencia que combinaba fuerza y misterio. Coincidió en múltiples actos culturales, rodajes y reuniones privadas con la siempre magnética Silvia Pinal, y desde aquellos encuentros comenzaron a surgir comentarios sobre una afinidad que parecía desbordar los límites de lo profesional. En pasillos de estudio y cócteles organizados por productores, ambas solían apartarse del grupo para conversar en voz baja, creando a su alrededor un pequeño círculo de silencio que despertaba discretas miradas. Un asistente de producción recordaba una gala en el Teatro Arbeu donde Silvia sostuvo la mano de Columba más tiempo del necesario mientras le dedicaba unas palabras al oído que la hicieron sonreír con un brillo inusual. En los estudios Churubusco, maquillistas comentaban que Pinal visitaba con frecuencia el camerino de Columba bajo el pretexto de revisar detalles de iluminación, aunque terminaban compartiendo largas charlas lejos del bullicio. Técnicos aseguraban que los camerinos de ambas quedaban siempre uno junto al otro, decisión que nadie explicaba oficialmente. Durante un viaje promocional a Guadalajara, empleados del hotel afirmaban que las actrices solicitaban desayunos tardíos para dos en una misma habitación, aun cuando las reservas figuraban separadas. Un Botones comentó que en más de una ocasión vio a Columba salir al pasillo con el cabello ligeramente desordenado y una expresión serena que contrastaba con su habitual firmeza. En cenas privadas en San Ángel, desaparecían hacia jardines apartados y regresaban con esa complicidad silenciosa que parecía pertenecer solo a ellas. En un festival en Acapulco, Silvia presentó a Columba como mi inspiración constante, cubriendo personalmente cada detalle de su estancia. Testigos hablaban de paseos nocturnos frente al mar y conversaciones prolongadas en terrazas iluminadas apenas por faroles. Durante giras en Sudamérica, compartieron habitación bajo el argumento de ajustes logísticos, mientras colaboradores mencionaban intercambios de libros con dedicatorias íntimas y pequeños obsequios elegidos con especial cuidado. Con el tiempo, colegas describieron su vínculo como una relación marcada por admiración profunda, confianza absoluta y una cercanía que supieron resguardar con discreción. Nunca hubo declaraciones públicas ni confirmaciones explícitas, quedaron, en cambio, recuerdos de miradas sostenidas, encuentros constantes y una complicidad elegante que, como tantas historias del cine de oro mexicano, se mantuvo insinuada entre rumores, silencios y memorias compartidas. Libertad Lamarque, elegante y reservada, con esa voz inconfundible que parecía cargada de nostalgia incluso fuera del escenario, coincidió en diversas ceremonias, rodajes y encuentros musicales con la siempre radiante Silvia Pinal. Aunque pertenecían a generaciones y trayectorias distintas, quienes trabajaban cerca de ellas comenzaron a notar una afinidad inespera informing conversaciones largas después de los ensayos, miradas sostenidas que se prolongaban más allá del saludo formal y una cortesía mutua que pronto adquirió un matiz más personal. Un pianista que participó en una gala benéfica recordaba que, al terminar el evento, ambas permanecieron en el teatro vacío mientras se apagaban las luces. Silvia escuchaba a Libertad tararear fragmentos de un bolero, apoyada suavemente en el respaldo de una butaca, como si aquel momento íntimo quedara suspendido lejos del protocolo. Técnicos del lugar comentaban que nadie se atrevió a interrumpirlas, percibiendo una atmósfera de confianza poco habitual entre dos figuras tan reconocidas. Durante una temporada de presentaciones en la capital,
Personal del hotel donde se hospedaban aseguraba que solicitaban desayunos tardíos para 2 en un salón privado, aun cuando sus agendas marcaban actividades distintas. Un botones relató haber llevado arreglos de gardenias enviados a nombre de Silvia, flores que, según decía Libertad, le recordaban a su infancia en Argentina. Ese tipo de detalles alimentó comentarios entre quienes observaban la relación con discreta curiosidad. En los estudios Churubusco, maquillistas veteranos notaban que Silvia visitaba con frecuencia el camerino de Libertad antes de cada grabación, revisando con cuidado algún detalle del vestuario o simplemente conversando en voz baja. Tiene que salir perfecta, decía con una sonrisa que contrastaba con la formalidad del entorno. Algunos aseguraban que aquellas charlas se extendían más de lo necesario, como si ambas encontraran en ese espacio un refugio momentáneo del ritmo exigente del medio artístico. Durante un viaje cultural a Buenos Aires, organizado como parte de un intercambio cinematográfico, integrantes de la comitiva observaron que preferían compartir paseos alejados de la agenda oficial. Caminaban por avenidas arboladas conversando sin prisa, mientras fotógrafos intentaban captarlas a distancia. Ninguna imagen reveló más que 2 figuras dialogando con serenidad, pero los testigos hablaban de una cercanía evidente, sostenida en gestos mínimos y silencios cómodos. En reuniones celebradas en casas de San Ángel y Coyoacán, solían apartarse hacia bibliotecas o terrazas tranquilas, donde permanecían largas horas hablando de música, teatro y recuerdos personales. Al regresar al grupo, lo hacían con una calma compartida que muchos interpretaban como señal de una relación cimentada en admiración profunda. Con el paso del tiempo circularon historias de libros dedicados, discos enviados sin remitente y encuentros organizados con cautela. Nunca hubo declaraciones públicas que definieran aquel vínculo. Sin embargo, entre escenarios, viajes y conversaciones lejos de los reflectores, colegas de ambas coincidían en que habían construido una relación singular, hecha de respeto, compañía constante y una complicidad discreta que, fiel al espíritu de aquella época, quedó envuelta en reserva, sugerida apenas en memorias y anécdotas del mundo del espectáculo. Ofelia Guilmain, de carácter firme y mirada penetrante, poseía una presencia escénica que imponía respeto incluso antes de pronunciar una palabra. Coincidió en diversos montajes teatrales, ceremonias culturales y rodajes especiales con la siempre sofisticada Silvia Pinal, y desde aquellos encuentros comenzaron a surgir comentarios sobre una cercanía que parecía exceder la admiración profesional. En camerinos y recepciones organizadas por productores, ambas solían apartarse del grupo para conversar en voz baja, creando a su alrededor un clima de complicidad que no pasaba desapercibido. Un asistente de dirección recordaba una noche en el Teatro Insurgentes en la que, tras el aplauso final, Silvia buscó a Ofelia entre bastidores y la tomó del brazo con una suavidad inusual, susurrándole algo que provocó una sonrisa franca en la actriz. Técnicos del lugar comentaban que, durante esa temporada, los camerinos de ambas quedaron estratégicamente contiguos, decisión que nadie explicó oficialmente. Entre cambios de vestuario y ensayos, se les veía compartir café en silencio, como si el bullicio exterior quedara suspendido en esos breves encuentros. Durante una gira cultural por Monterrey, personal del hotel aseguró que solicitaban desayunos tardíos para 2 en un salón privado, aun cuando sus agendas figuraban por separado. Un botones relató haber llevado arreglos de lirios blancos enviados a nombre de Silvia, flores que Ofelia recibía con una expresión serena y agradecida. En cenas organizadas en casas de las Lomas, varios invitados las vieron desaparecer hacia terrazas discretas, regresando siempre juntas, con la compostura impecable que caracterizaba a ambas. En los estudios Churubusco, maquillistas veteranos notaban que Silvia revisaba con esmero el vestuario de Ofelia antes de cada escena, ajustando detalles con una atención que parecía ir más allá de lo estrictamente necesario. Tiene que brillar, decía en tono afectuoso. Durante un festival en Acapulco, Silvia la presentó ante colegas internacionales como mi compañera indispensable, cubriendo personalmente los detalles de su estancia frente al mar. Testigos hablaban de paseos nocturnos por la playa y conversaciones prolongadas bajo la luz tenue de los faroles. Con el tiempo, circularon versiones sobre libros intercambiados con dedicatorias personales, pequeños obsequios elegidos con especial cuidado y encuentros organizados con discreción en residencias de San Ángel. Nunca hubo declaraciones públicas ni confirmaciones explícitas, pero quienes coincidieron con ellas describían un vínculo sostenido en admiración profunda, confianza absoluta y una cercanía que supieron resguardar con elegancia. Así, entre ensayos, viajes y silencios compartidos,
La relación entre Ofelia Guilmain y Silvia Pinal quedó envuelta en esa atmósfera de misterio y reserva que marcó tantas historias no contadas del cine de oro mexicano. Miroslava Stern, etérea y melancólica, con una belleza que parecía envuelta en un halo de misterio europeo, coincidió en diversas producciones, galas y reuniones culturales con la siempre resplandeciente Silvia Pinal. Desde sus primeros encuentros en los foros capitalinos, maquillistas y asistentes comenzaron a notar una cercanía que iba más allá del trato cordial entre colegas, conversaciones prolongadas en camerinos, miradas sostenidas que parecían cargadas de confidencias y una complicidad silenciosa que despertaba discretos comentarios en los pasillos. Un asistente de producción recordaba una noche en los estudios Churubusco en la que, tras concluir una jornada extensa, Silvia permaneció en el camerino de Miroslava mientras el resto del equipo se retiraba. Las luces del pasillo ya estaban apagadas cuando ambas salieron juntas, riendo en voz baja. Técnicos comentaban que, durante esa temporada, sus camerinos siempre quedaban uno frente al otro, decisión que nadie explicó oficialmente. Entre cambios de vestuario, Silvia ajustaba con delicadeza el peinado de Miroslava, susurrándole frases que la actriz recibía con una sonrisa apenas perceptible. En una gala celebrada en el Teatro Esperanza Iris, un fotógrafo afirmó haberlas visto tomadas del brazo mientras aguardaban su turno para salir a escena. La imagen nunca se publicó, pero quedó en la memoria de quienes presenciaron aquella escena. Durante un viaje promocional a Puebla, empleados del hotel aseguraban que solicitaban desayunos tardíos para dos en una misma habitación, aun cuando las reservas figuraban por separado. Un botones relató haber llevado ramos de lirios blancos enviados a nombre de Silvia, flores que Miroslava colocaba con esmero junto a su tocador. En reuniones privadas en San Ángel, ambas solían apartarse hacia terrazas iluminadas tenuemente por faroles, donde permanecían conversando durante horas. Invitados recordaban verlas regresar con una serenidad compartida, como si hubieran sellado acuerdos invisibles lejos del bullicio. En foros de televisión, camarógrafos hablaban de una señal discreta entre ellas, un leve roce en el antebrazo que parecía funcionar como código silencioso para encontrarse tras bastidores. Durante un festival en Acapulco, Silvia presentó a Miroslava como mi inspiración constante, cubriendo personalmente cada detalle de su estancia frente al mar. Testigos mencionaban paseos nocturnos por la playa y conversaciones prolongadas bajo el sonido de las olas. Con el tiempo circularon historias sobre libros intercambiados con dedicatorias personales, perfumes enviados sin tarjeta y cartas breves que hablaban de compañía y admiración profunda. Nunca hubo declaraciones públicas que definieran su vínculo. Sin embargo, entre rodajes, viajes y encuentros cuidadosamente resguardados, colegas de ambas coincidían en que compartían una relación marcada por confianza, afecto discreto y una complicidad que supieron mantener lejos del escrutinio. Como tantas historias insinuadas del cine de oro mexicano, la cercanía entre Miroslava Stern y Silvia Pinal quedó envuelta en esa mezcla de elegancia, silencio y misterio que solo el tiempo termina por preservar. Ninón Sevilla, deslumbrante y magnética, con su energía arrolladora y ese estilo inconfundible que convirtió el cabaret cinematográfico en un territorio casi mítico, coincidió en numerosas ocasiones con la sofisticada Silvia Pinal en galas, funciones especiales y reuniones organizadas por productores de la época. Aunque provenían de universos escénicos distintos, quienes trabajaban cerca de ambas comenzaron a notar una afinidad inesperada que se manifestaba en conversaciones prolongadas después de los eventos, miradas sostenidas que parecían cargadas de complicidad y una cortesía mutua que pronto adquirió un matiz más personal. Un coreógrafo recordaba haberlas visto durante un ensayo para un espectáculo benéfico en el que Ninón, aún con el vestuario de plumas, permanecía sentada junto a Silvia repasando música mientras reían en voz baja, ajenas al movimiento del resto del elenco. Técnicos del teatro comentaban que, al terminar las funciones, ambas se quedaban conversando en el escenario vacío, como si aquel espacio iluminado tenuemente se transformara en un refugio lejos del bullicio. En los estudios Churubusco, maquillistas veteranos notaban que Silvia visitaba con frecuencia el camerino de Ninón bajo el pretexto de comentar detalles de producción. Sin embargo, las charlas se extendían más de lo necesario, acompañadas de café y silencios cómodos que despertaban discretas miradas entre asistentes. «Déjenos unos minutos más», decía Silvia con naturalidad, mientras revisaba algún accesorio del vestuario de la rumbera con una atención poco habitual. Durante una temporada de presentaciones en Acapulco, personal del hotel aseguraba que ambas preferían desayunar en terrazas apartadas, lejos del resto de la comitiva. Un mesero relató que pedían fruta tropical y permanecían largo rato conversando frente al mar,
sin prisa por incorporarse a las actividades oficiales. Aquellos encuentros tranquilos contrastaban con la intensidad escénica que caracterizaba a Ninon, lo que alimentó comentarios sobre una relación cimentada en la confianza y la admiración mutua. En reuniones celebradas en residencias de Las Lomas y San Ángel, varios invitados recordaban verlas apartarse hacia balcones o jardines iluminados tenuemente. Regresaban siempre juntas, con la misma elegancia serena, como si hubieran compartido confidencias lejos de la música y las conversaciones sociales. Algunos hablaban de discos enviados sin remitente, de flores elegidas con esmero y de libros intercambiados con dedicatorias personales. Con el paso del tiempo, colegas describieron el vínculo entre Ninon Sevilla y Silvia Pinal como una relación singular dentro de un medio marcado por la competencia, una cercanía hecha de respeto artístico, compañía constante y gestos discretos que ambas supieron resguardar. Nunca hubo declaraciones públicas ni explicaciones necesarias. Quedaron, en cambio, los recuerdos de encuentros reiterados, viajes coincidentes y una complicidad elegante que, como tantas historias del cine de oro mexicano, permaneció insinuada entre memorias, rumores y silencios cuidadosamente conservados. Gloria Marín, distinguida y de carácter reservado, poseía una elegancia sobria que contrastaba con la energía luminosa de Silvia Pinal. Coincidieron en ceremonias cinematográficas, estrenos teatrales y recepciones organizadas por productores de la época, donde varios colegas comenzaron a notar una cercanía que superaba la cortesía habitual entre dos figuras consolidadas. En cócteles celebrados en el Hotel del Prado, solían apartarse hacia mesas discretas, prolongando conversaciones que se extendían hasta que el salón quedaba casi vacío, entre risas suaves y miradas que parecían decir más de lo que las palabras permitían. Un asistente de producción recordaba haberlas visto durante una entrega de premios en el Teatro Iris. Posaron por separado ante la prensa, pero minutos después desaparecieron hacia un palco lateral donde permanecieron largo rato. Técnicos del lugar comentaban que Silvia sostenía la mano de Gloria mientras le hablaba en voz baja, gesto que la actriz recibía con una sonrisa serena, distinta a la que mostraba ante el público. Años más tarde, durante una gira cultural por Madrid, empleados del Hotel Ritz aseguraban que solicitaban desayunos tardíos para dos en una misma suite, aun cuando las reservas figuraban por separado. En los estudios Churubusco, maquillistas veteranos notaban que Silvia visitaba con frecuencia el camerino de Gloria bajo el pretexto de revisar iluminación o detalles de vestuario. Sin embargo, aquellas visitas se prolongaban en conversaciones confidenciales que despertaban comentarios entre el equipo. «Que brille como merece», decía Silvia mientras acomodaba con delicadeza el chal de Gloria antes de salir a escena. En cenas privadas en San Ángel, varios invitados recordaban verlas apartarse hacia jardines iluminados tenuemente, regresando siempre juntas, con esa compostura impecable que ambas dominaban. Durante un festival en Acapulco, Silvia presentó a Gloria como mi compañía imprescindible, cubriendo personalmente detalles de su estancia frente al mar. Un camarero relató que en más de una ocasión permanecieron conversando en la terraza hasta entrada la madrugada, compartiendo vino y confidencias. Se hablaba también de pequeños obsequios elegidos con esmero, pañuelos de seda, libros con dedicatorias discretas y arreglos florales enviados sin tarjeta. Con el paso del tiempo, colegas describieron su vínculo como una relación sostenida en la admiración mutua, la confianza y una complicidad profunda que ambas supieron resguardar con elegancia. Nunca hubo declaraciones públicas que definieran aquel lazo, pero quedaron en la memoria de quienes las vieron coincidir los encuentros constantes, las miradas sostenidas y esa cercanía silenciosa que, como tantas historias del cine de oro mexicano, permaneció insinuada entre rumores, discreción y recuerdos cuidadosamente conservados. Marga López, refinada como una dama de novela, enigmática con su mirada profunda, emotiva en cada gesto y con una sensibilidad que transmitía fragilidad, formaba un contraste impecable con la imponente y magnética Silvia Pinal. Entre escritores y cronistas de los años 60 circulaba un rumor constante sobre encuentros nocturnos en residencias de directores, donde ambas actrices permanecían conversando a solas hasta el amanecer, con botellas de coñac y discos sonando de fondo. Según quienes vivieron esa época, existía entre ellas una conexión profunda que muchos interpretaban como algo más que una simple amistad profesional. Fue uno de los rumores más discretos, pero también de los más persistentes. Un guionista recordaba haber presenciado conversaciones prolongadas en un evento, con Silvia ajustando el collar de Marga con suavidad y murmurándole algo al oído. Durante una celebración en Coyoacán, Silvia le obsequió a Marga un pendiente de zafiros con una dedicatoria, para mi alma gemela, que comprende mis silencios.
Los asistentes notaban que Marga llegaba con pañuelos de seda de Silvia, impregnados de aromas combinados. En reuniones en Polanco, ambas se desvanecían en bibliotecas privadas con chimenea. Un testigo ocular aseguró haberlas visto besarse en un balcón de Cuernavaca bajo la lluvia, ocultas tras cortinas de bugambilias. Para profundizar, en un diario inédito de un productor se describen veladas de confidencias en una residencia en Polanco, donde Silvia y Marga llegaban en un vehículo discreto y se recluían en una habitación con chimenea y libros antiguos. Los empleados comentaban que escuchaban melodías suaves de piano y murmullos hasta el amanecer. Al día siguiente, Marga aparecía con un brazalete de oro blanco nuevo que Silvia le había regalado. En cartas privadas, Silvia escribía: «Tus ojos me inspiran más que cualquier guión. Ven y permíteme leerte». Además, en eventos conjuntos compartían un espacio privado con una puerta interna que permanecía siempre abierta. Y para sumar más detalles, en los registros de un hotel en Morelos aparecían reservas dobles con cenas románticas, y Marga enviaba misivas con fragmentos de poesía que funcionaban como código para encuentros adicionales, acompañados de elementos como vinos selectos o libros compartidos, fortaleciendo su vínculo en absoluto secreto. Y como estas, existen muchas más historias reservadas que el cine de oro intentó ocultar bajo contratos, rumores y silencios convenientes. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando todo aquello que ellas jamás imaginaron que saldría a la luz.